Bueno, durante esta semana, casi siempre, cuando arrancamos con las noticias, lo más preocupante tiene que ver con todo lo que está pasando con el tema del gasoil. Esta mañana, bueno, por cierto, YPF había garantizado en su momento lo que es el abastecimiento de combustible, pero de todos modos preocupa, sobre todo teniendo en cuenta que la cosecha gruesa es el motor del país, ¿no? Y lo que se está... la coyuntura misma a nivel mundial y nacional nos lleva a una serie de incertidumbres, y cuando hay incertidumbre este clima no está bueno, ¿no? En general genera casi siempre una expectativa de cuidarse, de tratar de buscarle la vuelta, y también la expectativa inflacionaria para este año, que es absolutamente alarmante y que, a veces hace que se disparen los precios de manera absolutamente desmedida en relación a lo que está pasando con el dólar. Algún diputado o algún bloque propuso en el Congreso Nacional la idea de dolarizar la economía. Es decir, lo cierto es que estamos viviendo un periodo de incertidumbre y de cambio, ¿no? Estamos con José Núñez, diputado provincial de Santa Fe a nivel nacional, a quien le vamos a dar la bienvenida junto a Lisandro Baccaro, que están aquí en nuestros estudios. Vamos a charlar un poquito sobre la coyuntura actual a nivel nacional, y a nivel mundial también, a la cual no es ajena la Argentina, porque hay que reconocer eso también, ¿no? Todo este cimbronazo que causó lo que está pasando en Europa, salpicó a todo el mundo. ¿Cómo andan? Bienvenidos, gracias por estar aquí en la radio. No sé si está teniendo retorno, está bien, se escucha bien, ¿no es cierto? Perdí el retorno, Fito. Ahí va, esto está por acá, está bien. No importa. Ahí lo vamos a acomodar. Ahí creo que te escucho. Buen día a vos y a toda la audiencia. Como vos bien decías, Fito, es un año complicado, un momento complicado, y nosotros como fuerza política, como partido político, no estamos siendo ajeno a esa realidad. Es por eso que, sin estar en campaña, estamos recorriendo instituciones, empresas y la propia localidad, acompañado de José Núñez, como vos bien decías, diputado nacional, el negro para nosotros, así que creo que es para destacar que los legisladores nacionales quieran conocer de primera mano la realidad de la localidad y que estén presentes no solamente al momento de la entrega de boletas, sino también en momentos donde no es campaña. Creo que lo que la ciudadanía reclama es eso, y desde Juntos por el Cambio es un sello que nos identifica y nos diferencia. Así que les presento a José Núñez y lo pongo con vos, Fito, para justamente hablar un poco de esta situación nacional o mundial, como vos decís, que lógicamente nos toca aquí también en nuestra localidad, con temas de importancia y de preocupación, como lo que vos mencionabas, que es la alta inflación y la cuestión del combustible para estos días en pleno auge de la cosecha gruesa, ¿no? ¿Qué tal, José? Buen día, gracias por venir. Y ante todo, sí, a veces tenemos, y no es la primera vez que sucede en la historia argentina, la sensación de que estamos siempre frente a la tormenta perfecta, ¿no? Sí, la verdad que primero gracias por recibirme y por charlar unos minutos con tu audiencia. Sí, muy preocupados por lo que pasa. Yo lo decía en el 2019 cuando hacíamos la campaña electoral, que a la hora de evaluar un gobierno había que evaluarlo no solamente por la coyuntura, sino por lo que se estaba haciendo, ¿no? Y parece a veces poca cosa abrir la hornalla y tener gas, tocar la tecla y tener luz, pero en Argentina, cuando nosotros asumimos en el 2015, teníamos que importar gas, teníamos que importar combustible, y habíamos logrado una eficiencia total en este tema y un autoabastecimiento con todo el trabajo y el desarrollo que se había hecho en Vaca Muerta. Y que después, cuando asume el kirchnerismo, con estas políticas populistas, hicieron de que se dejen de hacer inversiones para seguir explorando, para seguir trabajando en el tema gas y en el tema combustible, y hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué no se pudo salir del populismo, que era un poco la idea inicial y el motivo por el cual tanta gente se volcó al voto macrista en su momento? Bueno, porque es un cambio cultural el que hay que hacer. Es un cambio de largo plazo. Nosotros creemos que
que nos pasa hoy son las consecuencias de estas políticas que ya no tienen éxito en ningún lugar del mundo. Hoy de vuelta tenemos que importar gas. Tenían previsto alrededor de 5.000 millones de dólares y con el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, hoy estamos hablando de 14.000 o 15.000 millones de dólares que se van a necesitar importar de gas para este año, y la verdad que los dólares no están. Claro. Entonces hay una incertidumbre ahí que va a pasar, y ya se habla de que nuevamente las industrias van a tener que trabajar en horarios pautados para que no falte el gas en el residencial, en los hogares. Suena irrisorio que no haya dólares en un país que exporta en dólares, ¿no? Sí, pero exportamos poco, tenemos que exportar más, y para eso hay que fomentar la exportación. Eso debería garantizar al mismo tiempo el consumo interno, una política que garantice que al ciudadano de a pie no le salga 10 veces más caro un pedazo de pan. No, pero lo que pasa es que todo trae consecuencias. Ahora, recién venimos de la cooperativa, ¿no? Y tienen comprado y pagado el combustible y no se lo entregan. Claro. Porque está colapsado el sistema, y vos fijate, hay estaciones de servicio, me decían que el combustible lo están comercializando en 230 pesos. En un pueblo que yo pregunté ayer, 175 en una estación de servicio. Claro. Y la verdad que el combustible, el gasoil, tendría que estar 110, 115, 120. Claro, hay mucha sobrevaloración en ciertos precios, incluso por encima de la expectativa, ¿no? Y lo que pasa es que la incertidumbre genera eso. Claro. Cuando vos no das certidumbre, pasan estas cosas. Entre ellos puede ser que aparezca algún vivo que quiera aprovecharse de la situación, pero la realidad es que el productor está levantando su producción, que la esperó durante un montón de tiempo, que tuvo la suerte de que a lo mejor en esta zona le fue bien a nivel rinde, y va a levantar su producción, él se quiere asegurar el combustible. Claro. Y la verdad que hoy está en riesgo eso. Ayer en Villa Constitución, las estaciones de servicio, acá con el cartelito, no tenemos gasoil. Claro. La verdad ni siquiera que te venden un poquito. No. Viste que en los medios decían que vendían 15 litros por auto. Bueno, claro. Ayer en Villa Constitución el surtidor no tenía gasoil. Eso la verdad que es un problema enorme, sí, y más en este momento, como vos lo aclarabas, estamos en plena cosecha, sí, en pleno auge del transporte al puerto, las rutas están trabajando a pleno, y no tener combustible, yo no sé si llegan al fin de semana. Claro. Hubo un anuncio hoy de YPF que te lo voy a leer. Dice: YPF aumentó la distribución de gasoil y aseguró que el campo tiene garantizado el abastecimiento. La empresa anunció que va a sumar volumen al mercado durante abril y mayo para contribuir a una mejora de la situación del abastecimiento. Tomar con pinzas este comunicado de nada menos que la petrolera estatal, ¿no? Pero ¿cómo vamos a salir a aclarar algo que todos sabemos que en esta época del año estamos en plena producción, en cosecha? Ni tendríamos que aclarar, tendríamos que haber tenido las previsiones correspondientes. Claro. O sea, además, escuchar un enunciado del gobierno nacional que hable de garantizar, la verdad que con la credibilidad que está teniendo últimamente, creo que preocupa más que otra cosa, me parece, ¿no? Justamente lo que decías, ¿no? Una cuestión estatal, hablando de garantizar algo que por lógica debería ser así. Ni lo tendría que aclarar, tendría que estar garantizado. Lo mismo pasa cuando está saliendo los ministros a decir que se garantiza el gas para el invierno. O sea, 2 meses antes estamos ya entrando en una psicosis de decir, o sea, sí, estamos preparando el terreno. No va a haber, ¿no? Exacto. Hay una realidad a nivel internacional, pero es como que da la sensación que en muchos casos se le echa la culpa a otros factores o a otros gobiernos, ¿no? Por ejemplo, no dejan de remarcar la deuda que dejó el macrismo, no dejan de señalar que estamos viviendo una coyuntura difícil a nivel global, que todo lo que está pasando, entonces es como que le corren el cuerpo, da esa sensación en el discurso, ¿no? Lo de la deuda es falso. Nosotros tuvimos que tomar deuda porque teníamos que pagar vencimiento de los gobiernos anteriores y porque teníamos un déficit fiscal enorme que había que financiarlo. Entonces, la realidad es, vos el déficit lo podés cubrir de 2 maneras: o tomando deuda a largo plazo o emitiendo, claro. Y vos fijate los resultados, tenemos una inflación que prevén todos los analistas arriba del 50% por los próximos 3 años. Para la señora que está en casa, que digamos tal vez no entiende algunos términos, el hecho de emitir moneda hace que el peso se desvalorice, exactamente, ¿no? Frente al dólar, que de hecho se planchó. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Fíjate vos la paradoja, ¿no? Se plancha el dólar, pero los precios se disparan.
es incontrolable O sea que no hay ni inflación. refugio tampoco en algún activo que vos digas, bueno, me voy a un plazo fijo, me voy a un fondo común de inversión. Nadie le gana la inflación hoy. Nadie. Y cuando nosotros votamos hace aproximadamente un mes el acuerdo para que el presidente pueda tener el acuerdo con el fondo, que lo hicimos por una cuestión de que somos una oposición responsable, si no entrábamos en default. El gobierno se jactaba de que hicimos un acuerdo sin ajuste. Y yo le quiero decir a todos los argentinos que es mentira lo que dijeron. El peor ajuste que puede tener una sociedad es la inflación. Estos niveles de inflación es el peor ajuste. Así que le mienten. Golpea al más necesitado, ¿no? Por supuesto. No hace falta ni decirlo. Por supuesto. Y al margen es un impuesto al pobre. Claro, hoy un trabajador le cierra una paritaria al 40% o al 45% y la inflación va a ser del 50 o del 60. ¿Cómo se puede dar vuelta a esto en términos económicos? Usted es diputado, seguramente tendrá asesores en el plano económico, que obviamente cada cual tiene su especialidad. Esta es una cuestión técnica, ¿no? Una cuestión numérica. Sí, yo creo que es mucho más profundo, porque es una cuestión cultural. Hay que trabajar mucho en este tema, y es un tema que necesita, para poder hacer las transformaciones que la Argentina necesita. La Argentina necesita 3 grandes transformaciones. Pero teníamos la 9 de julio totalmente colapsada, 50.000 manifestantes, una cosa que todos pidiendo obviamente mejoras en los planes sociales, ¿no? No, terrible, pero de nuevo, esa es la consecuencia de las malas políticas de los últimos 50, 60, 70 años. Ahora, para poder salir de este entuerto que está la Argentina y que cada vez se hace cada menos años, lo que se necesita es un acuerdo de todas las partes. Nosotros no sirve solamente un cambio de gobierno para generar confianza. Por supuesto que un cambio de gobierno genera esperanza, pero la confianza después hay que generarla con hechos. Si nosotros no vamos a hacer una reforma laboral ayornada al siglo XXI que nos permita que las empresas, nosotros siempre digo esto, en la Argentina hay entre 600 y 800 mil pymes. Digo 600 y 800 mil pymes porque muchos terminan siendo monotributistas, pero en el fondo son una pyme. Claro, lo hacen para ahorrar y porque tienen que ponerse en una persona más para que maneje la parte contra. Buscan no contratar en blanco porque las leyes laborales, digamos, hacen imposible el hecho de contratar un empleado en blanco. Si nosotros somos capaces de generar políticas que inviten a que cada pyme incorporen un trabajador formal, en blanco, por año, en 5 años generamos 4 millones de puestos de trabajo. Pero lo que pasa es que nadie va a invertir cuando las leyes son prohibitivas para contratar trabajadores. Entonces, hay que sacar una reforma laboral, hay que hacer una reforma tributaria, porque nosotros necesitamos exportar más. Y los impuestos no son exportables. Entonces, vos producís acá con una carga tributaria enorme, y cuando competís con el mundo no tiene esta misma carga tributaria. Entonces, por ende, nosotros no podemos trasladarlo a precio, la presión tributaria. Claro. Y para hacer eso también necesitamos un acuerdo que es mucho más grande que la decisión de la población de cambiar de gobierno. Necesitamos que los gobernadores, que los intendentes y que el gobierno central acuerden como un pacto fiscal donde podamos ir reduciéndole impuestos, o por lo menos los más distorsivos, para que podamos producir con las mismas condiciones que produce el resto del mundo. Entonces, por ende, podemos competir en cualquier lugar del mundo. Yo digo, no podemos competir con China a lo mejor. Está claro. Ahora, no podemos competir con los sueldos de los alemanes, no podemos competir con los sueldos de los estadounidenses, no podemos competir con los sueldos de los italianos. Ahí sí, porque ellos inclusive tienen mejor ingreso per cápita en estos países, que son países más desarrollados. Ahí nosotros tenemos que poder competir tranquilamente con Brasil, con Chile, con Colombia, con México. Claro. Ahora, si nosotros no bajamos la presión tributaria, no vamos a poder exportar más. Y en Argentina tiene muchas posibilidades de exportar más. Vos fijate lo que pasó este mes que pasó, marzo. Le sacan esos 2 puntos que tenía la industria de que molía hacia harina de soja o aceite. Tenían que le daba valor agregado a la materia. Se le daban 2 puntos más para que, siempre decimos que no exportemos el grano, que le demos alguna vuelta más para que le generemos empleo. Las aceiteras y las moliendas generan mucho empleo. ¿Y qué hicimos? Le sacamos los 2 puntos que tenían de diferencial. Hoy le da lo mismo a un exportador exportar el grano que hacer un valor, que darle una vuelta en el valor agregado, claro, un proceso productivo.
Y eso está mal, porque ahí es donde dejás de desalentar el valor agregado. Entonces, ¿no? nosotros tenemos que decir, mira, el 31 si haces esto, el 29 si me exportás la milanesa de soja, el 27, o sea, seguir dándole más incentivos para que se produzca más y se generen puestos de trabajo. Perdón, ¿hay una especie de grieta al respecto en el gobierno hoy, en el Ejecutivo Nacional, en donde hay quienes están de acuerdo con esta postura que señalamos y quienes no? Bueno, yo creo que ellos tienen una gran interna, un gran problema. Se vio cuando se discutió el acuerdo con el fondo. Claro. La cámpora, el núcleo duro de Cristina y de Máximo no acompañaron al presidente. La verdad que a nosotros es tristísimo porque se supone que los pilares fundamentales debe ser su propio espacio, su propia coalición. Y la parte mayoritaria de su coalición, que es el kirchnerismo, no lo acompañó. Claro, se vio hasta en el acto de Malvinas. Sí. Bueno, dentro de lo que es la Cámara de Diputados, ¿qué grado de consenso hay para con esta idea que me mencionaste recién? El hecho de incentivar la producción interna, tanto sea también el valor agregado con nuestras exportaciones. Es decir, es algo que lo venimos escuchando hace mucho tiempo. ¿Por qué no logra el consenso necesario para que se transformen en ley, por ejemplo, las leyes laborales que permitan a un empleador contratar a un empleado? ¿Qué hay? Mucha evasión. Por ejemplo, los empleadores buscan evadir, es decir, salir de lo que es el empleo en blanco, o no hay consenso en las cámaras como para decir, bueno, esto tiene que ser ley. Bueno, el consenso no solamente tiene que ser en la Cámara, tiene que ser los trabajadores en la misma mesa, representados por sus respectivos sindicatos, los empresarios, la política. Y ahí llegar a un acuerdo. Nosotros hemos hecho acuerdos sectoriales, por ejemplo, en la época que nos tocó gobernar. Por ejemplo, con las provincias petroleras, con el gremio de los petroleros y con los empresarios petroleros. Y hemos llegado a acuerdos que se han podido llevar adelante. La UOCRA tiene un sistema de contratación con un seguro de desempleo que es bastante bueno para la contratación de trabajadores, y cuando se le termina la obra sigue cobrando el seguro de desempleo hasta que... O sea, yo creo que ahí no es solamente conseguir los votos, hay que conseguir un consenso mucho más amplio. Claro. Que en el privado te dicen que sí, porque esto aumentaría la cantidad de afiliados para cada uno de los sindicatos, pero después tenemos que discutir algunas cosas. Obviamente hay derechos adquiridos para aquel que ya tiene un empleo que lo tenés que respetar. Mira, cuando nos tocó votar la ley de ganancia para el Poder Judicial, siempre decían que no se podía hacer porque no lo iban a ganar en la Corte, no iban a hacer el juicio y no lo iban a ganar. Dijimos, bueno, los que ya están con el derecho adquirido se respeta, se sigue con el mismo sistema, pero para los nuevos que paguen ganancia. Claro. Y pudimos llegar a un acuerdo y salió. Entonces, en este caso hay muchas condiciones dadas para que se pueda hacer un acuerdo grande. Porque si nosotros no hacemos estos acuerdos que yo te digo, que por ahí según cómo te lo interpretan o según cómo lo hacen interpretar algunos interlocutores, hasta pareciera algo malo. No, esto es algo bueno, porque nosotros facilitaríamos la posibilidad de generar empleo de calidad en la Argentina. Y si nosotros logramos generar estos grandes acuerdos, vamos a lograr traer inversiones, porque ya está comprobado que con un cambio de gobierno, cuando nos tocó gobernar, no vino la lluvia de inversiones que nosotros esperábamos. Claro. Porque nosotros queríamos generar confianza, pero si no haces las reformas no te van a acompañar. Varias cositas. ¿Qué posición tienen frente al famoso fideicomiso que se va a armar para el control de precios y empresas estatales que garanticen el abastecimiento de productos de primera necesidad, por un lado? Bueno, no sé si me quiere responder esa y vamos por partes. Siempre que el Estado intervenga, termina distorsionando todo. Nosotros creemos en la libertad. Y me parece que todo esto son manotazos de ahogado, porque no tienen claro hacia dónde van. Están en un problema. Ya hicimos precios cuidados, ya hicimos control de precios, mandaron a la cámpora a controlar los comercios. No se controla así. El comerciante de Villa Cañá que nos está escuchando, cuando le llega la leche a 100 pesos, dice 100 por 1.25 o por 1.30 o por 1.20, según cuál es su margen. Y punto. Y no lo van a venir a controlar, porque si no va a tener que cerrar, porque no le va a dar el número para poder pagar sus gastos, no va a poder pagar la luz, no va a poder subsistir. No existe esto. Esto lo probó Venezuela, lo probó Cuba. No va.
Acá lo que hay que hacer es generar políticas que generen confianza, y cuanto más oferta hay, más económico va a ser el precio. Esto es al revés, es una cuestión de oferta y demanda. Claro. El mundo funciona así. Bueno, precios cuidados ni hablar. Acá hay un par de consultas. Bueno, tenemos billetera Santa Fe en la provincia, como usted sabe, pero ¿qué pasa? Claro, en muchos casos remarcan, teniendo en cuenta que hay un 30% de descuento, el mismo comerciante te dice que no le sirve el sistema y termina remarcando más de lo que a uno le descuentan. Una yerba 160 pesos, es verdad, sí. Te cuento, la yerba que yo tomaba 160 pesos el año pasado vale 360, casi se triplica. Bueno, por eso yo digo siempre que los índices de inflación que se miden son sobre la canasta básica y no es la realidad sobre lo que le pasa a cada una de las personas. Cuando vos haces tu planillita de Excel en tu casa, de lo que pagaba el combustible, lo que pagaba la luz, lo que pagaba el gas, lo que pagaban los impuestos, yo creo que la inflación siempre está por arriba de lo que marca el INDEC. Y no digo con esto que estén tergiversando y nada, porque no creo que sea así hoy. Hubo momentos que sí, hoy no creo, pero sí la inflación real es la que vive cada uno de los ciudadanos, según sus hábitos y según sus costumbres. Y su lugar también. Y su lugar, porque a veces no es lo mismo el combustible puesto en Villa Cañas que en Capital Federal. Vos vas a Capital Federal y cargas el combustible a 110 mangos y acá no lo conseguí Recién me decían en la cooperativa que hay lugares que lo están vendiendo en 230. Claro, o sea que... Pero no creo en ninguno de estas cosas que han fracasado en todo el mundo. Claro. Bueno, le agradecemos la visita. Yo me quedé un rato largo charlando porque de verdad que me apasiona. Simplemente agradecerle. No sé por cuánto tiempo se queda en Villa Cañas, cuál es el plan. Estamos hasta las 2 de la tarde, después voy a estar en Venado Tuerto y mañana a la mañana en Firmat. Estamos haciendo una recorrida, acompañando a nuestros dirigentes. Y viendo qué le pasa a la gente, ¿no? No, seguro. Nosotros, si hay algo que nos caracteriza a nosotros, lo que nos caracteriza es la cercanía. Siempre fuimos. Lo que pasa es que con la pandemia, el año 2020 fue imposible porque había una psicosis y había todo el momento de pandemia, entonces decidimos no ir a las localidades porque por ahí te veían que vos venías de Buenos Aires, hacía esto, hacía el otro, entonces nosotros como fuimos esenciales no estuvimos todo el tiempo, estuvimos siempre activos. Y del 2021, un año de elecciones, salieron los candidatos, pero este año es un año de mucho trabajo, de recorrer la provincia de punta a punta, de estar juntos a nuestro dirigente, acompañando a aquellos dirigentes que hoy sabemos que están en un muy buen momento para hacerse cargo de alguna responsabilidad mayor, como el caso de Lisandro, que esperamos que sea el próximo intendente de Villa Cañas, y dejarle claro que estamos para acompañarlo en todo lo que necesiten. Título. Titular. Si no quería, ahora está obligado. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Fito. Y sí, más allá de ese título, vos sos testigo de que venimos trabajando para que nuestro espacio se desarrolle a nivel local. Hace tan solo 5 años que el PRO surge, o Juntos por el Cambio, lo que hoy es la alianza aquí en Villa Cañas, pero venimos trabajando arduamente y también es un buen momento para agradecerle a la comunidad de Villa Cañas porque nos viene dando un muy buen respaldo, así que esperamos que continúen con ese apoyo, con esa confianza, que nosotros seguiremos trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora para lógicamente ser una alternativa en el 2023, y no tengo dudas que el acompañamiento de nuestros referentes del partido o actuales diputados provinciales, nacionales, gracias a Dios siempre hemos tenido el apoyo y la cercanía, así que también hago ese agradecimiento extensivo y público, porque creo que es muy importante a la hora de legislar, que es lo que nos toca hacer hoy, y de gobernar, ¿no? Si nos toca dentro de muy poco tiempo. Así que agradecer a la comunidad y también a ustedes por permitirnos de esta manera tener un mensaje mucho más masivo y ponernos a disposición como siempre. Gracias, Lisandro. Gracias, José. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en la radio. Nosotros vamos a seguir adelante. Tenemos la pausa. José Núñez, el negro Núñez, ¿no? Está bien, diputado por la provincia de Santa Fe. No sé por qué será, Phil. Gracias por estar. Ya volvemos. Te podés ir a hacer...